Está con nosotros, pues yo creo que la gran autoridad electoral de este país, don Osman Valdés. No sabe el placer que me da, o nos da hambre, tenerle acá. Buenos días, Fernando, buenos días, no sé, mucho gusto en estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro. Bueno, varias cosas porque hablábamos hace un momento con el licenciado Carrillo y vimos lo que ha pasado en cambio democrático. Es decir, no da no deja un buen sabor de boca una directiva basada, una directiva que, bueno, se les quitó el subsidio, pero ellos dicen al final somos nosotros los que vamos a organizar unas elecciones primarias dentro de un par de semanas, somos nosotros los que votamos a alguien en medio de un proceso electoral y somos nosotros los que pues, estamos en una especie de búnker a la defensiva de todo lo que esté pasando y pareciera que con la anuencia del propio tribunal. Sí, buenos días. Quizás que para aclarar rápidamente en este tema, no hay normas. De todo este tema solamente la sanción que se puede aplicar ya se aplicó, que es la del financiamiento, suspensión del financiamiento público. Luego de ello no hay en la ley absolutamente más nada que podamos aplicar y forzar de alguna manera estos cierres. Estos cambios se originan también en la reforma electoral, definitivamente, al quitarle al Tribunal Electoral la posibilidad de que hiciera las convocatorias a eventos internos e incluso a primarias. Nos deja con las manos amarradas y es necesario aclararlo que estamos así, definitivamente. Bueno, porque esto es lo que está pasando y obviamente unas elecciones que con la excusa de no tener el TER, no tener el financiamiento, pues vamos a hacer al buen tuntún 2 semanas después. Es decir, nosotros pensábamos que eso ya había quedado atrás. Es decir, que la invasión había servido exactamente por lo menos para que los panameños tuviéramos procesos tanto internos como generales claros y prístinos. Sí, lamentablemente, sí. No pudimos llegar a acuerdos con el partido para que hubiese una transmisión de resultados, que ya todos sabemos, tal como usted lo indica, que es el mecanismo mediante el cual se transmite tranquilidad, por decirlo de alguna Exacto. manera, se transparenta los resultados en un proceso electoral. Esto es importante y de verdad que es interesante también que ya la ciudadanía panameña exija que se dé la transmisión de resultados. Hemos visto cómo ha pasado ya 2 primarias en las cuales la transmisión de resultados pues ha pasado así, ha sido el elemento que genera estabilidad, por decirlo así, el conocimiento de los resultados preliminares. Bueno, no pudo ser en las elecciones internas. Y esto es también necesario indicarlo en elecciones internas en las cuales no financia, no organiza incluso el Tribunal Electoral por su participación por ley. Sí. Entonces, ahí volvemos a decirlo, estamos un poco limitados por la norma electoral. Don Omar, una de las cosas importantes en estos procesos electorales en Panamá y en nuestra región, para quedarnos en América Latina, es el nivel de confianza que uno tenga en el organismo regente Claro. del proceso electoral. Por ejemplo, en Brasil, en unas elecciones en segunda vuelta muy cerradas, el Tribunal Electoral brasileño cuenta con un respaldo y un principio de autoridad probado. Y con ese estrecho ganó Lula y se acabó. Pues, Claro. punto. Es más, lleva los procesos jurídicos por violación a normas del Código Electoral contra una persona que se consideraba intocable. En Colombia pasó lo mismo. En nuestro país, la historia del Tribunal Electoral es una historia que es digna de reconocer, vamos a hablar así. Pero durante este periodo, sobre todo lo peligroso de este proceso, es que la sociedad está fragmentada. Hay una ola de fragmentación y de disgusto Y de social crispación. que sacude al mundo. No nos puede hacer. Entonces, no podemos permanecer a ciencia y paciencia cerrados y queremos confiar en el tribunal. Y tenemos que confiar porque estamos a un proceso de un par de meses, bueno, un año de proceso electoral. Mi pregunta es la siguiente. Ustedes están viendo en la pantalla todos los días de Dios campañas sucias y desinformación. Y la ley
le permite al Tribunal Electoral tomar decisiones sobre eso. Mi pregunta es, ¿por qué no se toman? Sí, sí se están haciendo. Lo que pasa es que la ley no, los trámites, los procesos no son tan expeditos como la ciudadanía y como desearíamos que fueran. Tenemos que cumplir con los debidos procesos. Hay denuncias, estamos dándole trámite a las denuncias, hay que darle traslado a la parte afectada, traslado a la Fiscalía General Electoral, hacer los expedientes, las notificaciones, todo esto conlleva tiempo. Y Pero, sí, Oma, la noticia falsa, la campaña sucia, es ilegal. Entonces, por lo primero que esa amiga ha hecho el tribunal es suspender lo que está en el aire. Y después tramitar. Pero el problema que estamos viendo es que pasan las campañas sucias. Y hay campañas, la desinformación es una campaña sucia. Yo he escuchado cifras que se dan de las primarias y son falsas. ¿Y por qué no se toman, no se saca del aire esa información? Incluso para sacarla del aire hay que cumplirse con un proceso. Y también es lento. Incluso en los medios digitales tenemos un proceso para hacerlo, pero podemos hacer todo el proceso, dependemos de la administradora de las redes para poder que elimine una campaña que evidentemente es sucia, negativa, que conlleva detrás aspectos totalmente falsos, por ejemplo, o que inducen a que sean falsos. Pero nosotros no podemos suspender, por ejemplo, en redes, no podemos suspender hasta que no lo haga la administradora. Entonces, todo eso lleva un proceso. Hay que buscar mecanismos, definir mecanismos, formas. Por ejemplo, para Instagram, por decirlo, lo que es Instagram, suspender una propaganda en Instagram, esto tiene que ir creo que es a California. Wow, claro, a Silicon Valley, ¿dónde está la sede de eso? Está la sede de ellos. Y luego su buró de cumplimiento de políticas de la red, del medio, define o no si puede cumplir o no. Entonces, nos sentimos, y no es solamente Panamá, todos nuestros países, y no solo en el electoral, también en muchos temas. Bueno, esto no es necesario, lo digo, pero todo el mundo lo sabe, el anonimato que está detrás de las redes es muy peligroso. Y ahora con inteligencia artificial es peor. Peor, nos lleva a un tema menos controlable, con menos posibilidad de controlar. Se hacen los esfuerzos, pero hay que reconocer que todavía nos quedamos cortos. Don Omar, en el caso de las primarias pendientes, tanto la de Cambio Democrático como la del Partido Panameñista, ¿serán transmitidas por el TER? Sí, habrá una transmisión del TER en todas, tal como ya se dieron las dos primarias. Y en el caso de la decisión para los independientes, los 3 independientes que están por ley, y no ha sido votado nada de eso, lo que es decir, ¿cómo va a informar el Tribunal Electoral? Sí, el día 30 de julio. De julio a las 5 de la tarde se va a cerrar la recolección de firmas. Tenemos ya programado, pues nosotros debemos el día 1 informar a la ciudadanía, publicar oficialmente quiénes son los 3 que han clasificado, por decirlo de alguna manera, o quizás no clasificado aún. Vamos a publicar quiénes son quiénes tienen toda la cantidad de firmas que tiene cada candidato. Obviamente los 3 primeros serán los clasificados. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir unos trámites legales. Por ejemplo, hay 5 días para que impugnen las firmas. ¿Eso será cuándo? Entonces nosotros creemos, de acuerdo a los cálculos que ya tenemos listos y previstos, de acuerdo al calendario que se emitió, que el 7 de agosto, por ahí más o menos, estaremos oficializando las postulaciones. Ahora, oficializando en un sentido porque todavía hay otros trámites de posibles impugnaciones que también tenemos que esperar que se cumplan o no. ¿Qué pasa si alguno de esos independientes decide correr o ser parte de una nómina con partidos políticos? ¿Se sube el que sigue? Para poder ser, sí, también depende del momento. Hay casos, creo que hay un caso que todos deben recordar por ahí, pero depende del momento. Por ejemplo, para que un candidato ya reconocido por la libre postulación pueda ser postulado por un partido político, tiene que estar reconocido. Ese reconocimiento no se va a dar antes de agosto, del 31 de agosto probablemente. O sea, y esa postulación tendría que hacerle el partido en el mes de octubre. ¿Okay? Entonces, hay un periodo de tiempo en el cual podrán decidir si lo verá. Lo de las alianzas que no existe de hecho formalmente y legalmente alianzas entre libre postulado y partidos.
existen de hecho porque yo lo postulo Sí, y no- es una no hay alianza. alianza, ¿no? No es que está escrita la alianza. Pero, ¿en qué momento se produce esa postulación? Vamos también a aclarar. Puede ser postulado por un partido y aparecerá entonces en las dos casillas, no necesariamente que va a renunciar a su libre postulación. El otro caso que me pregunta es que si él renuncia a su postulación ya formal, si va a subir el que está El que sigue candidato, abajo. el que sigue, eso tendríamos que revisarlo dentro de la norma. Sucedió hace años en un candidato que renunció, pero estábamos todavía en el proceso de postulación. Bueno, el propio Gerardo Solís. Gerardo Solís, sí, el actual Contralor, él renunció a su candidatura, ya había calificado, Sí. no había sido formalizado como candidato y él renunció para ser suplente, vicepresidente de Juan Carlos Navarro. Y se subió al doctor Jované. Don Omar, Omar, para nuestra audiencia, en el tiempo, nosotros terminamos con la última primaria pública, por ser un partido de más de 100.000 con el partido panameñista. Panameñista. Los otros partidos menos de 100.000 tendrán sus mecanismos establecidos Correcto. para escoger su candidatura. Todos. 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 Es decir, ellos escogen Sí, pero representantes. ellos tienen Todos. un mecanismo autorizado por su estatuto y por ley. Bien. Cuando termina todo esto, tenemos la información del tribunal con respecto a quiénes quedan los que quedaron en la lista. Sí. ¿Cuándo comienza el proceso de alianza y cuándo termina el periodo en la que yo tengo que, cada candidatura tiene que presentar formalmente? ¿Cuándo se formalizan? Hay un par de momentos. Primero, Ajá. al 31 de julio todos los partidos políticos deben haber hecho sus primarias u eventos internos partidarios para escoger a su candidatura, convenciones, congresos, directorios, lo que fuera en el estatuto, con sus suplentes y demás. Recuerden las reservas para alianzas. Sí. Las reservas para alianzas pueden darse hasta el mes de octubre o en el mes de octubre, porque se formaliza legalmente la alianza partidaria en el mes de septiembre. Se registran las alianzas partidarias y en octubre se hacen las postulaciones para completar los puestos que fueron aliados o de acuerdo a las alianzas. También en el mes de octubre se pueden dar postulaciones de los partidos por renuncias en las primarias, inhabilitaciones, fallecimientos. Todo eso se completa en el mes de octubre. Y finalmente el Tribunal Electoral, ¿Qué día de octubre, el 31 de octubre, el Tribunal Electoral debe publicar toda la lista de postulados. Okay. Y ahí, 31 en base a de octubre. eso se imprime el... Y luego, todavía hay un proceso de 15 días de impugnación a toda esa lista de candidatos. Recuerden que las impugnaciones primero son ante los partidos Sí. o dentro del partido y luego se da una para que la ciudadanía o todo el que tenga algún interés impugne. Eso será los primeros días de noviembre. La idea es que al 31 de diciembre toda la oferta electoral de los partidos políticos, los candidatos, estén firmes y puedan en el mes de enero iniciar sus preparativos de campaña para que esta inicie entonces en el mes de febrero. Ahora, una pregunta, dos preguntas. Cuando estén todos los candidatos en firme, ¿es cuando tienen los fueros correspondientes con respecto a la elección? No. ¿Cuándo la tienen? Los fueros comienzan con el periodo de campaña. ¿Sí? Ahora mismo, y curiosamente en la ley, y eso hay que estar bien claro, ahora en julio que terminan todas sus campañas políticas, depende de la fecha en que tengan su elección, depende del momento en que queden ejecutoriados, ellos tienen fuero hasta el momento que quede ejecutoriada su candidatura oficialmente. Y luego volverán a tener fuero como candidatos ya en febrero, cuando inicie la campaña de los 90 días para la elección general. Dentro del periodo de, podríamos decir, probablemente de septiembre a febrero, a inicios de febrero, no hay ningún candidato que tiene Con fuero. respecto a la propaganda política, terminado el proceso de primarias y de selección de los candidatos, hay un proceso, ¿habrá campaña pública? No. O Sí, hay No, como hay veces- veda. hay una veda? Hay una veda. O sea, Hay yo no una puedo veda. salir como candidato a No. proponer nada. A nada en absoluto. ¿Hasta? El 2 de febrero. El 2 de febrero. ¿Y 2 de en febrero. ese interín qué hago? Planificar, planear, prepararte para la campaña, pensarlas, Todo puede ser, contratarlas, producirlas, Don no Omar, salir a hacer campaña. hay algo que dentro de la primaria del PRD, el diputado Leandro Ávila publicó un tuit el domingo en la noche que dice: algunas mesas se preñaron en el corregimiento Victoriano Lorenzo.
La mesa 12-17 tiene 50 votos de más y sin firma. La mesa 12-18 tiene 70 votos de más y sin firma. Y añade, no basta con la compra de votos, la trampa está intrínseca en cada elección. Sí, esto se va a investigar, porque Sí. también en el 8-6 hubo Tiene que presentar la 19% denuncia. más de votos. Hay que presentar la denuncia formal. Nuestro sistema está diseñado, yo que tengo años trabajando en esto, ustedes también Sí. se han agitado en esto. Los procesos de votación inician mostrándole a todos los que están allí las urnas vacías. Habrá que ver, de acuerdo al diputado Leandro Ávila, y que espero que haya hecho la denuncia correspondiente en las autoridades, que en las investigaciones hay que ver en qué momento se preñaron las urnas, porque Si es que se preñaron. si es que se preñaron. No, pero es que el propio TER, por ejemplo, en el 8-6 decía, ha votado el 119%. Es Sí, decir, y una eso cosa como que es uno curioso. contra el otro. Bueno, y rapidito te explico la razón de eso. Es una razón de suma aritmética. Con los partidos políticos, las comisiones electorales de los partidos, recuerden que las comisiones electorales de los partidos son las que ahora coordinan con el Tribunal Electoral y controlan su proceso. Se llevó en los circuitos plurinominales donde se eligen más de 2 candidatos, nunca cuadran las cifras. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho como ciudadano a votar, por ejemplo, caso del 8-6, Sí. tengo derecho a votar en este momento, tendría derecho a votar por 4, Bueno, ellos se agregaron 3. porque había una reserva. había una reserva, entonces tengo derecho a votar por 3. La única manera de que la sumatoria de los votos me cuadre es, y así se decidió, es que si yo tengo derecho a votar por 3 personas y voto por 2, dejé un voto en blanco. ¿Ok? Entonces, y así se va sumando. A la final la cuadra aritméticamente la suma de los votos de los candidatos Más los blancos. más los blancos, más los nulos, de exactitud. Por ejemplo, si yo tengo, voy a decir así rápidamente, no recuerdo las cifras exactas del 8-6, pero por ejemplo, si tengo 200 electores y elijo 4 personas, yo debo tener un rango de votación no más de 800 votos, sí. ni menos de 200. Cuando sumo la distribución de los votos válidos, votos blanco y nulo, no me puede dar más de 800, me tiene que dar exactamente esa cifra, que es diferente y siempre va a ser mayor que las personas que votaron, definitivamente, siempre va a ser menos. ¿Qué pasó en estos lugares? Me cometieron el error de que me pusieron esa suma de votos como electores. ¿Sí? Cuando divido me da un porcentaje mayor. Esto es matemática muy sencilla. Claro, es que en lo que usted está explicando, si se vota como es que se debe votar y se reporta como es, siempre va a salir esa diferencia. En los plurinominales. En los plurinominales. En los plurinominales no ocurre eso. Eso no ocurre en los uninominales. Y entonces es un mecanismo que se ha buscado para que garantizar, por ejemplo, y esto es muy curioso. Y eso se aplica para todos los partidos. Para todos los No, partidos. no es que para el Sí, partido todos A y los el partido B, no, para se todos. está aplicando para todos y estamos tratando ahora que para los partidos que vengan no nos sucedan esos errores, siendo más precisos en que cuando me hagan el TER y me hagan las actas, no se me equivoquen en las casillas donde deben poner los votos, porque la participación debe ser calculada con los electores que fueron a votar. Claro. No contra los votos de todos, la sumatoria de los votos de los partidos, de todo. Eso me da cifras que no son correctas. Don Osman, en su experiencia, pues, las reservas distorsionan la primaria, ¿verdad? Yo creo que a la larga, pues, Sí, los partidos. vemos como algo... Sí. Mire que para esta elección por primera vez en las reformas electorales se introdujo algo muy interesante que fue, por ejemplo, porcentajes de reserva limitados. Sí. Limitar la cantidad de reserva a un Está limitada en la 40%. Está limitada en la ley. De hecho, el PRD presentó una lista mayor y el tribunal la rechazó. Se le rechazó porque no cumplía. Ellos interpretaban que era el global, que obviamente siempre va a ser un número mayor Sí. que el desglose por partido. Y cada uno de ellos cumplió, e incluso se introdujo en esa norma que los partidos más grandes, los que van a primarias presidenciales, que van aliados con pequeños, el partido aliado no puede reservar más del 20%. ¿Por qué se dejó eso? Para que no fueran utilizados, para dejarle puestos para postulación. Y se está cumpliendo. Pero también hay partidos en sus estatutos que tienen derecho a reservar puestos para su gente, para sus miembros. Las reservas de ley son para alianzas con otros partidos. Con otros partidos. Los estatutos dan
la posibilidad de reservar para nombrar. Hay partidos que lo tienen en su estatuto y se respeta los estatutos. Eso produce la reserva. Si es o no contrario al efecto de las primarias, al efecto democratizador Exacto. de la primaria, pues unas decisiones políticas, partidarias, de estructura partidaria y de manejo político. De la búsqueda, cada partido político va a buscar la mejor posibilidad y oferta de lograr votos. Yo he encontrado, don Osman, que gran parte del debate está ocurriendo en algunas áreas, una parte, no voy a calificar negra, en una parte, sobre interpretaciones que hace la gente de la ley sin conocer la ley. Entonces, todo proceso electoral, estimado usted televidente y radioescuchas, se da en el marco de la legislación que está, esa es la que es. ¿Y quién la aprobó? La Asamblea. La Asamblea. ¿Representada por quién? Por el órgano que tiene todos los partidos políticos. Nos guste o no, esa es la ley. Correcto. Esa es la primera cosa que quiero decir. La segunda cosa que quiero decir, más que me parece que, por ejemplo, esta explicación que usted ha hecho de las diferencias en votos, mucha gente no las conoce. Pero yo creo que el diputado Leandro Ávila sabe cómo se suma esto. Entonces... No, lo que él está hablando que había más 50 papeletas de más. No está hablando del conteo de votos, está hablando de papeletas de bueno, más. puede confundir el número con las papeletas. Por eso uno tiene que mirar. Yo en el tema electoral debemos ser exigentes en que quien haga una denuncia la haga completa. Sí. ¿Por qué? Porque ciertamente nuestro sistema electoral debe ser mejorado. Por ejemplo, Fernando, usted que viene de Europa y conoce bien esto, para que los partidos aseguren una representación partidaria de alto nivel en cuanto a cuestiones ideológicas, tiene que haber una lista de partidos que se determina por la votación que el partido tenga y una lista individual. Exacto. Pero ese sistema no existe en Panamá. Y es por eso que nosotros tenemos el sistema que tenemos. Con este sistema es que vamos al proceso electoral. Y es con la ley que tenemos que evaluar el comportamiento del Tribunal Electoral. Mi criterio, Osman, es que le quisiera llevar, porque Fernando y yo estamos todos los días aquí escuchando las preocupaciones de la gente. Sí. Y muchas son correctas, otras son incorrectas. Pero creo que el Tribunal Electoral debe ser más docente en términos de este manejo de las campañas sucias, porque las campañas sucias están prohibidas, las negativas no. Las negativas entran en un proceso de definición. Si yo quiero definir más a Fernando, o por ejemplo, decir que él no es un buen administrador, qué sé yo, eso es una cosa. Pero yo lo que no puedo decir es que él es un ladrón sin haber demostrado que él tenga ninguna condena. Porque esa es una campaña sucia. Esa es una campaña sucia. Y esa campaña sucia, en un momento de tensión electoral, de tensión social más que electoral, porque lo que tenemos en nuestros países es que la tensión social pone tensión al proceso electoral. Y entonces creo que el Tribunal Electoral debe actuar con firmeza y rápidamente en plantear sus posiciones sobre muchos temas que deja que corran sin entrar al debate. El Tribunal Electoral para mí es el gran componedor de arreglar que las cosas se hagan dentro del marco de la ley y actuar con un sentido de peligro que emana. Por ejemplo, las redes sociales se han convertido en un peligro para la sociedad en general. Para la sociedad en Para la general. sociedad en general. Aquí cualquiera se mete en una red y acusa a un dirigente político. No, ni siquiera tiene que usarlo él. Puede Una poner granja de cuentas allá en Myanmar o en Singapur te rellena el país de Y hay gente cuentas que falsas. cree que porque las campañas esas no están reguladas, además tenemos muy pocas armas para regularlas, entonces invierte más plata en las campañas de redes y regulamos, entonces el tribunal regula A los medios locales. A los medios locales, Sí. perjudicando a los medios locales. Porque hay otra cosa, don Osman, y es que el licenciado Carrillo hace un momento dijo, Cambio Democrático tiene que hacer su primaria, tenía su convención entre el 19 de junio y el 19 de julio. ¿Qué pasa si esa convención no se hace? Porque ya el tiempo está corriendo. Hubo allí en un decreto una discrepancia en fechas, en la redacción de las fechas. Y volvemos al tema en el sentido de que la sanción, suspensión del financiamiento político,
que ya ha sido aplicada. Sí. Entonces, podemos suspender lo que ya suspendimos, obviamente no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejamos este tema? Ya allí lo que pondríamos a hacer nosotros quizás es decirlo aquí públicamente, no han cumplido, falta por cumplir, sancionar, no sé, ¿Ya de qué otra forma? moralmente. Una pregunta jurídica. Bueno, moral, Sí, ya sabe que la moral aquí es el árbol que produce mora, es lo único. El hombre, sí, la moral está contenida en la ley. Porque cada cual que quiere intervenir en algo inventa una moral. Inventa una y para moral. decir que no. La moral de una sociedad está en sus leyes. Eso, es que las cosas que debemos mirarlas bien. Por ejemplo, ¿puede un partido, en este caso Cambio Democrático, con una directiva que ya está vencida y con un procedimiento que dice que la directiva escoge a las reservas, puede esa directiva que no tiene rango de existencia, escoger a los candidatos de su partido? Hay una norma en el código y obviamente está aprobada así, como usted muy bien dice que tenemos que cumplir, que hasta que no sea reemplazada la directiva legalmente puede seguir administrando. Sí, pero eso implica que las directivas se atornillen ahí Totalmente de ad acuerdo. infinitum. Y ¿Puede administrar el partido tomando decisiones políticas? política, porque está en su estatuto. ¿Y si no tuvieran los estatutos? Entonces no podría. Y la situación aquí se complica. Pero la ley que porque, dice sobre eso. ¿por qué se complica la situación? Porque el Tribunal Electoral, esto tenía salida antes. ¿Qué pasaba? El Tribunal Electoral convocaba Claro. a la elección. Y se zanjaba, la organizábamos, la convocábamos y hacíamos lo que habría que hacer. Ahora al tener el partido el derecho a convocar, pues hasta ahí llegamos nosotros. No podemos, el Tribunal Electoral no puede, si nosotros Ese es decidimos uno de los convocar, retrocesos de la ley. Unos grandes retrocesos. en la ley. Un gran retroceso en la ley, se advirtió en la, Yo me acuerdo en la que hubo un reforma. documento del Tribunal Electoral El Tribunal advirtiendo Electoral sobre esto. advirtió sobre esto antes de la reforma y todo lo que se hizo, pero bueno, la potestad de hacer estos cambios la tiene la Asamblea. Y nosotros ellos tenemos mismos. que cumplir El con lo problema es que, que- lamentablemente, y es así, no lamentablemente, porque es norma de convivencia, cumplir las leyes. Ahora, ¿cómo usted evalúa la primaria del PRD? Desde el punto de vista del procedimiento, ¿cómo se hizo? Mira, interesante, una participación muy buena. Lo felicito por tuvimos rápidamente los Sí, resultados. el TER demostró como eficiencia, siempre su Sí, eficiencia. a las su 6 de la tarde eficacia. estaba ya. Sí, a las 6 de la tarde ya teníamos resultados que podían llevarnos a tener alguna tendencia. Eso demostró. Hemos incluido dentro de la transmisión electoral algunas mejoras técnicas, innovaciones que nos permiten pues ser un poco más rápido, más eficiente. Las comunicaciones desde puntos difíciles es mucho mejor. Eso Entonces, implica que para el 5 de mayo, más o menos a las 7 de la noche ya tenemos que tener... deberíamos tener. Siempre acuérdense que es necesario, y en su momento es necesario aclarar que dependerá de las diferencias, cómo se comporte la competencia entre los dos primeros o tres candidatos que vayan en primer lugar. Pero si las diferencias son muy marcadas, pues obviamente la tendencia se da más temprano, con menos cantidad de votos. Me decía de lo... elección primaria del PRD, a destacar la participación. Obviamente es un partido grande con competencia, donde hay la competencia provoca participación definitivamente. El desarrollo del proceso de votación, ellos lo organizaron, esto, todos los miembros de mesa eran del partido político, designados, reclutados, capacitados por ellos. Nosotros capacitamos a sus instructores, pero ellos capacitaron a toda su gente, usaron toda esa estructura. Déjeme hacerle un par de preguntas capciosas. Se lo advierto que son capciosas, pues además son de mi interés, de interés de mucha gente. A ver, ¿puede una persona que es miembro de un partido correr como independiente o como postulación primaria y sigue siendo miembro del partido, o automáticamente pierde la membresía? Y la segunda, ahí mismo, ¿puede alguien que corrió en un partido y pierde, irse a otro partido a De estos correr, pequeños que lo hacen por convención? La primera pregunta, no hay nada en la ley que lo impida. entonces puede? Puede. No hay nada en la ley que impida que una persona inscrita, de la misma manera como puede dar su apoyo a un candidato por libre postulación con su firma, también puede correr. Y hay muchos ejemplos de candidatos que ahora mismo están inscritos en un partido. ¿Sí? Sí. Eso depende también, está ligado a los estatutos del partido.
puede ser de acuerdo al estatuto, pueden incluso iniciar expulsarlo, algunos trámites de expulsión y demás, pero bueno, ahí está, pero sí es permitido. Si están en los estatutos. Si Si no están en los estatutos, si no no puede. están los estatutos, pues No está en la ley. no puede, no está en la ley. En algunos casos creo que algunos estatutos dicen incluso que para hacerlo tiene que pedirle permiso a la Junta Directiva para poder hacerlo. En el caso de la segunda pregunta, hay un artículo en la ley que indica que toda persona que participe en unas primarias, que pierda en una primaria, no puede ser postulado en otro partido si el permiso previo Del partido. en el cual participó. O sea que hay una limitante. Pero entonces sí puede. No puede. No puede. Si ya participó. Si ya participó, no puede. No puede. No puede. Tendría que tener el permiso del partido. Tiene que dar autorización, eso no se la van a dar. Sí, probablemente no se la den, ¿verdad? Bueno, don Osman Valdés, como siempre, el director nacional de organización electoral, estuvo con nosotros. Le agradezco, hombre, sobre todo que hay muchas dudas en el ambiente sobre pues, estos temas de estas dos primarias. Vamos a ver qué pasa en las dos que vienen. Esperemos que nos visite con frecuencia. Exacto. Aquí está, Pero yo creo que hay mucho que explicar.